Bienvenidos a otra entrega de Churros y Palomitas para llevar reportando sobre lo visto en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Sí, cambió la locación y estoy solo. Lamento decirles que no tengo invitados, que esperemos que luego podamos seguir teniendo este tipo de colaboraciones que yo honestamente disfruto mucho. Parte de lo que disfruto en los festivales de cine es encontrarte con toda esta banda que tal vez ya hemos frecuentado en distintos festivales, porque son de esas amistades que uno en realidad aprecia y es muy padre hablar y compartir experiencias sobre el cine, y eso lo quería compartir con todos ustedes que nos ven, porque desde luego que ustedes son parte de esta bonita comunidad en Churros y Palomitas. Y ahora quiero hablarles de una gran película. A nivel personal yo creí que me iba a ir de este festival sin haber visto una buena película mexicana, y yo sé que eso a mí me duele decirlo, pero afortunadamente llegó la película de J. Javier Velasco llamada Cocodrilos y me cayó la boca. En esta película de J. Javier Velasco conocemos la historia de Santiago, el cual fue alumno de periodismo de otro de nuestros personajes principales, que ella es, allá ubicados en Veracruz, que ella, además de ser su maestra, es una periodista respetada que ha dado seguimiento a distintos casos que no necesariamente pueden ser del agrado de muchas personas. Efectivamente, dentro de esta historia que se enfoca en el periodismo, se tocan temas sensibles como la desaparición o la violencia ejercida contra periodistas, la desaparición, la muerte tal cual directa, porque se meten en temas que no necesariamente son convenientes a distintos sectores relacionados. En este caso se menciona, por ejemplo, a la maña muy en particular, y resulta que la maestra había obtenido información por parte de un tercero que le ayudaba a encontrar y a descubrir sobre dónde estaba ubicado uno de los lugares donde se hacían estas desapariciones. Una persona, un taxista que fue capturado y que tuvo que hacer trabajos sucios durante bastante tiempo hasta que logró escapar. Con esta información y con los primeros testimonios, ella desafortunadamente queda en el radar, es ultimada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con su trabajo? Antes de que fuera asesinada, ella había contactado al personaje de Santiago, a su alumno, para que le ayudara, pues él, que es un fotoperiodista, a poder ilustrar esta historia para que tuviera más impacto y que se lograra comunicar y que ojalá y se pudiera hacer algo, en este caso en contra de las personas que estuvieran involucradas, de desapariciones, de asesinatos, de personas que fueron secuestradas. Y bueno, como se pueden imaginar, aquí tenemos precisamente el dilema de la película. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Está muy interesante porque el mundo inmediato alrededor de nuestro periodista principal, digo principal porque es el que quedó vivo para dar seguimiento, tiene distintos matices. Tiene una madre que necesita cuidados especiales, entonces si hubiera algo que pudiera alterar ese orden que tiene ella establecido, pues desde luego va a lograr tener un cierto desequilibrio. Él además tiene que pensar en su familia, en su esposa, el personaje de Dani, porque pues si se pone en riesgo, pues no es únicamente la vida de él por darle seguimiento a este tipo de temáticas con las investigaciones periodísticas, sino que su familia también estaría en riesgo. Tiene el conflicto con el periódico, los cuales con tal de seguir, tal vez tengan que dar un comunicado en el cual pues resulta que esto, que claramente fue un asesinato, pues no lo fue como tal. ¿Por qué? Porque tenemos que alinearnos con versiones oficiales. Tenemos otro grupo de periodistas tal vez un poco más fuera del sistema, menos alineados con lo que ocurriría por parte del gobierno, del periodismo que trata de sobrevivir. Tampoco voy a criticarlos tan duramente. Y resulta que ellos sí quieren hablar y redescubrir la verdad, pero pues no saben cómo hacerlo. Y aquí es donde nuestro personaje principal, Santiago, pues precisamente trata de encontrar, porque él tiene una pista y va a dar seguimiento sobre lo que tenía en su investigación su profesora para tratar de redescubrir qué es lo que ocurría. ¿Por qué se llama Cocodrilos la película? Porque entre los animales y lo que había en el lugar en el cual estuvo el taxista secuestrado, pues resulta que tenían a algunos cocodrilos de mascota, y pues así es una de las maneras en que, como pasaba en la película de Snatch, en vez de echarle los cuerpos a los cerdos, pues aquí para su divertimento le aventaban a las víctimas vivas todavía a los cocodrilos para que se los acabaran. De ahí viene el título de la película. Y la cinta hace un acercamiento muy interesante y muy pertinente al ilustrar todas estas facetas. Tenemos el manejo en el cual tienes a alguien que quiere estar comprometido con la verdad, porque el periodismo no se le puede matar. Queremos que todo esto se descubra. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a pisar callos y ubicas desde que literalmente identificas desde que te ubica un halconcillo o un informante de estos grupos del narco, y pues te tienen en la mira? ¿Qué es lo que ocurre si tú eres un periodista y resulta que, pues, sabes que le servimos más a las demás personas como un medio de comunicación con personas vivas que muertos por estar buscando el idealismo? Entonces,
todas estas perspectivas empiezan a combinar. Y precisamente tenemos la lucha por parte del personaje entre qué es lo más importante para él. Si poder mantener y continuar con esas personas que tiene a su cargo dentro de su familia, seguir siendo útil para ellos, o comprometerte completamente con la verdad, aunque eso ponga en riesgo tu vida. Nuevamente, la cinta es muy importante. No me atrevo tal vez a ponerla a los niveles de otras como Heroico, pero sí muy cercana a esta, gracias al tema que tiene un acercamiento que creo que en México tristemente es muy pertinente. Y, por ejemplo, al comparar con filmografía internacional, de repente uno dice, oye, pero es que aquí no podríamos tener un buen thriller de policía porque la mayoría de la policía, pues simple y sencillamente no tiene credibilidad en el juego de la búsqueda de la justicia. Y sin embargo, figuras como Emilio Portes lograron hacer algo muy pertinente con películas como Belcebú, en el cual se tiene un juego entre los intereses personales de una figura policíaca y cómo tiene que lidiar dentro de un sistema corrupto por naturaleza. Algo similar ocurre en este caso en Cocodrilos, en el cual pues también tienes la juventud y el idealismo que uno puede tener en contraposición con la experiencia o cómo uno de repente prefiere jugar en líneas más seguras por nuevamente, si quieres seguir ejerciendo la profesión, tienes que estar vivo para hacerlo. La película la recomiendo bastante, tiene no solo únicamente grandes valores de producción, sino más que nada el tratamiento del tema es muy pertinente y muy importante para los tiempos actuales en los cuales tristemente el periodismo, recordemos que es una de las labores más riesgosas en México, es el país o uno de los países en los cuales más personas fallecen por ejercerla, y que se ponga esto en perspectiva, además manejando un thriller con investigación, es muy valioso porque no estamos copiando fórmulas extranjeras, sino que estamos hablando de temas pertinentes para nosotros y de cómo nos pegan. Con eso terminamos las entregas de hoy de Churros y Palomitas para llevar. Tentativamente creo que todavía voy a poder comentar otras 2 películas, pero denme chance para poder grabar. Y recuerden que si les gusta esto, tenemos aquí todavía un playlist para que vean más comentarios y nos estaremos viendo con más comentarios en vivo y en directo comentando sobre el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.